Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esto. Recién empieza cada vez más cerca de la transición, el 10 de diciembre. Va a ser un día muy importante, empieza un nuevo gobierno, se va el gobierno de Macri y va a ser un día donde vas a poder seguirlo por C5N. Hay muchas actividades y mucho que simbólicamente se va a jugar. Pero lo importante es el día después ya. El gobierno de Alberto Fernández va a tener que empezar a lidiar con esta herencia que deja una derecha que demuestra que es muy retrógrada, muy poco moderna, la derecha que quiere representar Mauricio Macri para lo que viene, y una región muy complicada y sobre todo una economía complicada. En cuanto a lo social, hoy vamos a dedicar una buena parte del programa a hablar qué es lo que deja Macri en materia de salud, por ejemplo, un recorte muy grave en vacunas, un recorte muy grave en educación sexual, una información exclusiva que trae Estefanía Pozo de un análisis de lo que deja el gobierno y muchos otros datos que va a empezar a ver el equipo de Alberto Fernández cuando agarre los pelpas, cuando agarre los papeles y vea qué datos quedan y qué es lo que está dejando Mauricio Macri. Y en cuanto a la herencia económica, ahí vemos que también va a quedar mucho peor lo que se imagina. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos apoyando fuerte a este gobierno, ya lo vimos con el terrible endeudamiento con el que nos deja Mauricio Macri, y un Estados Unidos muy involucrado en, por ejemplo, qué es lo que hace el FMI ya en la Argentina. El FMI habló esta semana con Alberto Fernández, el FMI quiere marcar la cancha y va a ser el actor principal de la economía en lo que venga, y Estados Unidos, fíjense que el propio Donald Trump le dijo a Alberto Fernández: instruí al FMI para que apoye, como si el FMI supuestamente es multilateral. Bueno, Estados Unidos está muy metido. Ahora, fíjense, también una información que publicamos en minuto1.com, una nota de Catriel Echeverry, que para Estados Unidos evidentemente no somos tan importantes económicamente. Es algo que nosotros sabemos, pero que quedó reflejado en un informe de ayer que el propio Congreso de Estados Unidos le eleva a la Casa Blanca. ¿Qué es lo que dice este informe? Vamos a ver, porque es clave para demostrar que en realidad lo metido que está Estados Unidos en la Argentina no tiene que ver con su propia economía. El título: a Washington, actor clave, el prestamista clave para la Argentina, dice que Argentina es poco importante. Fíjense lo que dice este informe elevado al Congreso de los Estados Unidos que bien expone Catriel Echeverry. La exposición económica de los Estados Unidos a la Argentina a través del comercio común, inversión y sobre todo canales financieros es muy limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que no le importa mucho lo que pasa en Argentina en términos económicos. Si llega a caer la Argentina, Estados Unidos no se le mueve un bolsillo, pero también otra cosa que puede ser obvia, algo que ha visto la historia argentina y la historia regional, es muy importante en términos geopolíticos qué es lo que pasa con Argentina, por dos cuestiones, y los vamos a hablar con Alcira Argumedo, que sabe un montón de esto, por dos cuestiones claves. Una, la de los recursos naturales, la más económica, el avance y el retroceso de China en la región también. Y otra tiene que ver con justamente el lugar que ocupa la Argentina en la región y lo que demostró Alberto Fernández, por ejemplo, sin ser presidente aún, que es la trascendental intervención en lo que fue la salida de Evo Morales, dicho también por Evo mismo. Bueno, ahí es donde vamos a ver que otra vez Estados Unidos, pero sobre todo el FMI, está muy metido en la economía argentina y desde el 11 de diciembre va a ser un actor principal, una vez más, como lo vimos varias veces en la historia argentina. Una historia que tiene a los presidentes argentinos muy supeditados a lo que dice, o en realidad, o cómo presiona la Casa Blanca. En este archivo que encontró Lautaro Maislin y que después nos va a contar un poco más, vamos a ver cómo Raúl Alfonsín ya tenía que lidiar con este tema, porque claro, la pesada herencia que siempre deja la derecha viene con el FMI adentro. Esto recién empieza. El problema de la deuda, porque usted lo ha evocado, los problemas de Santo Domingo con el Fondo Monetario Internacional. Usted también tiene un problema de deuda, 44 millones de dólares. El FMI también va a poner condiciones a Argentina. ¿Cómo piensa usted resolver este problema? Mire, el tema es bastante claro, sencillo, lo hemos reiterado muchas veces, es lo que estamos diciéndole en estos momentos al Fondo Monetario Internacional. La Argentina ya ha hecho el ajuste de su economía. No se puede comparar la situación de la Argentina a la de México, la de Brasil, la de Venezuela. En aquellos países se había venido creciendo de manera muy sostenida e importante en su Producto Bruto. Entonces,
no entro a discutir, pero era la situación distinta y se produce un ajuste de su economía. Nosotros no nos habíamos endeudado para capitalizarnos, como el caso de México, que quiso poner en marcha sus nuevos yacimientos de petróleo, o Venezuela, su siderurgia, o el Brasil, que montó un parque industrial en 10 años mayor que la Argentina montó desde el principio del siglo a la fecha. Nosotros nos habíamos endeudado para destruirnos, así como le digo, para destruirnos. Habíamos deshecho nuestra economía, importábamos productos que fabricábamos, cerramos las fábricas, hicimos cundir la desocupación y al mismo tiempo nos endeudamos. Hubo una caída estrepitosa del salario real. Entonces nosotros le hemos dicho al fondo que de ninguna manera vamos a aceptar esto que llaman ajuste de la economía, que significa que bajemos los salarios reales. Nosotros nos hemos comprometido con el pueblo argentino a defender el salario real, a aumentarlo no desde luego en la medida de lo que serían nuestros deseos ni las expectativas de muchos sectores. Será el primer año del 6 al 8%, pero lo vamos a cumplir y además vamos a hacer crecer la economía. La historia se repite, uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, que tenemos una agenda muy nutrida, pero el autor Maslin hace su entrada en escena. Esto era de un documental que va a salir, ¿no? ¿Me decías? Sí, Darío, es un documental de Cristian Remoli de Koala Contenidos que se va a estrenar el 9 en Cinemark, el 9 de diciembre, y el 11 en Arteplex. Es un fragmento de esta película, Raúl, la democracia desde adentro. Perfecto, bueno, ya estamos con Alcira Argumedo, una de las invitadas del día de hoy. Vamos a tener varios temas que trajimos, investigaciones para el programa. Charlábamos, bueno, de todo lo que sabe de la geopolítica Alcira y bromeamos, claro, ya fue profesora de Pedro Brigger. Así que lo que sabe Pedro Brigger se lo enseñó a Alcira, podemos decir. Bueno, no todo. Bueno, algo sabe, algo viajado. Bueno, Alcira, ante todo, gracias por venir. No, por favor, es un gusto. Pero, Gracias. bueno, hay algo de esto de cómo el FMI interviene y Estados Unidos intervienen y a veces en momentos que ni siquiera les compete tanto por ahí. Mira, lo que pasa es que es una situación muy especial, sobre todo en los últimos 2 a 3 años, donde me parece que se hace muy evidente que hay un punto de inflexión histórica donde Estados Unidos está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso. Y esto se ve en términos geopolíticos. Es clarísimo que todas las guerras del eje del mal, que te acordás que lanzaron en el 2001, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Sudán, todas les fue pésimo, todas fueron un fracaso. Ahora se está retirando de Siria. Y el tema es que China ya lo ha desplazado de los países menores de Asia, Singapur, Tailandia, etc. En África, con toda la cuestión de la ruta de la seda y una serie de inversiones en infraestructura, etcétera, también los está desplazando y está haciendo la cosa típica imperial, llevar jóvenes africanos a estudiar a las universidades chinas, Claro, que es lo que hacían en su momento los imperios coloniales. Tienen también sus propias formas de negociar los chinos, que también Exacto, y entonces, Medio Oriente, África y los países menores de Asia en los últimos 3-4 años se ha replegado sobre América Latina, pero ya como el último bastión de su hegemonía, no como un repliegue victorioso. Claro. Pero a esto se suma la crisis económica, porque lo que estamos viendo en América Latina también se ve en los países centrales de Occidente, es el fracaso rotundo de la globalización neoliberal. Trump se ha vuelto proteccionista. Sí. De alguna manera él dice que la contradicción es entre patriotas y globalizadores, el rey de la globalización. ¿Por qué? Porque llegó un momento que las empresas norteamericanas se instalaban en China y el 55% de las importaciones norteamericanas desde China eran empresas norteamericanas instaladas en China. Y esto le había hecho un desbalance de su balanza comercial, de pagos, etcétera, etcétera. Y si vos ves los países del occidente central, están todos trastabillando. Francia con los chalecos amarillos incendiada. Inglaterra con el Brexit. Alemania con el crecimiento del desempleo y la baja del nivel de vida, sobre todo en Alemania del Este, crecimiento de los movimientos nazis. Todo esto agravado por el efecto boomerang de haber hecho esas guerras del eje del mal, y entonces tenés la presión de las corrientes desesperadas de refugiados. Y esto lo ves, América Latina, Ecuador, Chile y la crisis argentina es la crisis del modelo neoliberal. Así es, pero aparte, bueno, estamos en un momento donde se ve bastante Claramente. Claro lo que Ahora, está pasando. lo de Bolivia hace a la disputa en el campo tecnológico.
En el campo tecnológico, el problema de la guerra comercial que había lanzado es que China lo provee a Estados Unidos del 80% de tierras raras. Las tierras raras son unos 17 minerales muy especiales que se utilizan para misiles, pantallas, etc. Sí. Bueno, y el gas principalmente, que es lo que venimos hablando estas semanas. En un rato volvemos a Bolivia, vamos a ver desde las redes cómo se terminó de desatar o de llegar buena parte de la información, pero vamos a un poco de actualidad. Está Cristian Minich en el Congreso porque fue un día muy importante, una última sesión ordinaria o en general de los temas más importantes que se iban a tratar era la ley de alquileres, la ley de góndolas, pero sigue sesionando diputados y ahí está Cristian Minich, ahí está C5N. Cristian, ¿cómo andás? Hola Darío, muy buenas noches, aquí estamos, continuamos en Pasos Perdidos. Les cuento que acaba de terminar la sesión en estos momentos, se votaron por último varios paquetes de leyes, en total eran cerca de 70 en la jornada de hoy, pero como bien marcabas Darío, entre las más importantes, ley de alquileres, que obtuvo media sanción, 191 votos positivos, ninguno negativo y 24 abstenciones. Es una ley que busca brindar facilidades a los inquilinos, que propone, entre algunos de los puntos más importantes, una extensión de los contratos que eran hasta 2 años, bueno, sumar un año más a partir de 3 y además una actualización anual de precios. Por otra parte, la segunda ley, también una de las más importantes, proyecto de ley, porque ha obtenido media sanción y tendrá que pasar al Senado, es la de góndolas, que también fue aprobada por 180 votos positivos, 1 negativo y 18 abstenciones. Una ley que fue propuesta por la diputada Marcela Paso y que busca evitar principalmente los abusos en las góndolas, en las cadenas de supermercado. Algunos porcentajes importantes, por ejemplo, que propone este proyecto es que en la góndola un 25% sea para productos de micro y pequeñas empresas y que haya también un 5% de productos nacionales. Se busca de alguna manera fomentar la competencia en los supermercados. Otras leyes importantes y proyectos que se han aprobado, uno tiene que ver con la presentación del diputado Agustín Rossi con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, también proyecto que ha obtenido media sanción y que consideramos de importancia porque seguramente muy prontamente va a ser confirmado Agustín Rossi como ministro de Defensa. Ahí entre el paquete de leyes también hubo muchas vinculadas con cuestiones de género que resultaron aprobados, como por ejemplo el proyecto sobre igualdad en el ámbito científico. Reitero, Darío, acaba de concluir la sesión aquí en Diputados, la última del año al menos hasta el cambio de gobierno, hasta la asunción de Alberto Fernández. Muchas gracias, Cristian, y felicitaciones por todo el laburo. Todo el día hay que estar hasta esta hora, pero ahí lo veía a Lipovetsky, estaba de fondo, un diputado que fue corrido de su propio bloque de distintas maneras, pero sobre todo en la lista, por apoyar abiertamente la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy hubo un papelón del gobierno. Se publicó un protocolo de la interrupción legal del embarazo y después el propio gobierno, el propio Macri, pidió dar marcha atrás. Lo cuenta mucho mejor Estefanía Pozo. Estefi, ¿cómo fue hoy? ¿Qué pasó hoy a la mañana? ¿Con qué nos encontramos? Y si fue sorpresivo, ¿qué es lo que vimos? Un verdadero papelón, la verdad, lo que hizo hoy el gobierno nacional. Lo que sucedió fue que en el boletín oficial se publicó un protocolo por primera vez con un rango de resolución ministerial con unas indicaciones del sistema del Poder Ejecutivo, del sistema de salud, de cómo se deben atender las interrupciones legales del embarazo, que en la Argentina son desde 1921 permitidas en 2 causales. Hay una placa en la que podemos ver esa información. Tenemos en el caso de que sea por violación o en el caso de que sea por salud o que corre riesgo la salud de la persona que lleva adelante el embarazo. El protocolo que publicaba hoy en el boletín oficial la Secretaría de Salud establecía que hay un plazo de 10 días corridos, no se tiene que judicializar, no se puede hacer objeción de conciencia a nivel institucional, sino que tiene que ser individual en todo caso. Se obliga a la confidencialidad y la privacidad de las personas que requieren una interrupción legal del embarazo.
embarazo. La salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino un estado integral que implica la emoción, la psiquis, la situación económica incluso, y protege especialmente la salud de las menores de 15 años porque está en línea con el resto de las legislaciones que existen en la Argentina, de que a partir de los 13 años hay autonomía de las menores que poder pedir justamente la interrupción Hoy legal. Amanecimos con esto porque estaba en el boletín oficial, a muchos incluso los sorprendía, pese a que era algo que se había empezado a charlar, y tenía la firma del no ministro, sino el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Claro, hasta que lo vio Macri. Parece así, es raro contarlo de esta manera, pero que es hasta que lo vio Macri, que intervino y que en la interna generó... Hay que decir que lo vio tarde. Bueno, a las 6 de la tarde fue. Se empezó a trabajar. Para que vamos a saludar, porque están acá y Steffi sigue contando un poco, pero bueno, las dos, Ana Correa en realidad. Ana Correa, autora del libro Somos Belén, se publicó, en realidad se presentó esta semana sobre esta chica Belén, que había tenido un aborto espontáneo y estuvo más de 2 años presa, y lo presentó esta semana. Bueno, la verdad que ella es la protagonista, pero fue Alberto Fernández a la presentación y eso también causó mucho interés. Y bueno, Anita Rodríguez Correa, es solo el segundo nombre, Correa, ¿no, Anita? Sí. Bueno, pero sigamos charlando, así después le pregunto bien a Ana. Steffi, esto se publicó y después empezó realmente a correrse la voz de que Macri lo iba a derogar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Empezó a generar una tensión tremenda hacia adentro del oficialismo. El primero que saltó fue Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, que apuntó contra todo, contra Rubinstein, casi reclamándole la renuncia, diciéndole que se había metido con algo que el Senado había rechazado. De hecho, ahí está. De esta manera, no lo dijo, lo tuiteó, lo puso en esta red social. Me parece lamentable y claramente inconstitucional, qué difícil se me hizo, la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica. Hay que decir que esto no es cierto, ¿no? No es cierto lo que puso... Que es inconstitucional. No es cierto que además ampliaba las causales, lo que daba es una interpretación en línea con toda la legislación que existe en la Argentina y con la actualización que hubo después del debate por el aborto en 2018. Garantice el acceso de derecho a esas personas. Ahora, ¿qué pasó? Claro, lo importante es que ahí había una contradicción política que empezaba, y acá ya le quiero saludar a Ana, empezaba a verse en el mundo periodístico y demás, como que el gobierno realmente iba a dar marcha atrás con esto. ¿Qué se generaba la tarde? Sí, en realidad también apuntando a lo que decía Estefanía, que lo de Pinedo es absolutamente falso, porque ¿qué sucedía ahora con el protocolo? Como bien decía Estefi, por la ley de 1921 hay causales por las que uno tiene acceso al aborto legal en casos de violación y en casos de riesgo de salud de la madre, que es un concepto ampliado que se fijó por el fallo FAL de la Corte Suprema. ¿Qué hace este protocolo? ¿Por qué cuando se hacen los gráficos de los países en el mundo y se dice que Argentina tiene causales, pero no se respetaban? En la mayoría de las provincias y de los distritos no se respetaban porque decían, bueno, mi provincia no adhirió al protocolo de aborto no punible o no está clara en la interpretación. Esto... ¿Cuál era el salto enorme? Que por primera vez se iba a respetar la ley de 1921, porque al tener una resolución con rango ministerial, nadie que no garantice el acceso, o sea, va una chica violada de 11 años a un hospital en Salta, nadie puede escudarse en que no hay protocolo provincial para no dar acceso. Eso es lo que cambiaba. Simplemente se cumplía la ley de 1921, con lo cual... el enojo, porque no es que se daba un paso adelante, se acercaba a la legalización del aborto, simplemente facilitaba que por primera vez en la Argentina se pusiera en vigencia la ley de 1921. Pero tiene que ver también con la transición en sí, ¿no? Porque era hacía más fácil esta transición en la semana que Alberto Fernández dijo que va a mandar un proyecto para que se legalice el aborto, despenalice, lo charlamos bien. Pero porque hoy... hubo mucha interna, fue otro día de muchas internas. Se volvió a hablar de Macri hasta casi como el feminista menos pensado, que esto se retomó del comienzo, de cuando se puso en debate la ley de aborto, volvió a resurgir a Macri el feminista y no era. No era, fue hecho, trending topic. Una de las cosas llamativas, y que esto hay que decirlo también, que es que Rubinstein, cuando degradan la Secretaría de Salud de Ministerio a Secretaría, él aseguró que eso no significaba que iba a estar tutelada la decisión de la política sanitaria
sanitaria ni de la política de salud, porque decía, todo lo que tiene que ver con salud no va a pasar por Stanley, sigue siendo responsabilidad de Rubinstein. Bueno, quedó demostrado clarísimo, porque fue lo que salió a decir el gobierno, que no era tan así y que ahora lo que están diciendo es, tomó una decisión sin avisarle a Stanley y por eso se va a dar marcha atrás. De hecho, eso es lo que se viene mañana, ¿no? Claro, me dijeron, se basaba en un error técnico, mentira, era una interna. No, pero además importante. están las mejores abogadas, los mejores equipos estuvieron trabajando en ese proyecto. Es absolutamente falso, de nuevo, que tuviera errores. Y no, además lo decían como excusa, claro. Esta redacción está preparada desde marzo. Yo hablé hoy con algunas de las abogadas que estuvieron trabajando, ya estaba preparado, se estaba recontrachequeado todo, y bueno, tuvo que ver con avanzar. Y además no es la primera vez que el gobierno hace algo así. En la provincia de Buenos Aires, también hace un par de años, cuando... 2016, cuando la ministra de Salud de ese momento, Zulma Ortiz, decide adherir al protocolo de aborto no punible, de nuevo con el fallo de la Corte FAL de 1921, adhiere, y al día siguiente, por una reacción de algunos sectores de la Iglesia, la gobernadora María Eugenia Vidal da marcha atrás. El que bloqueó en ese momento el protocolo en la provincia de Buenos Aires es el actual procurador bonaerense, que era en ese momento el secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal. O sea, después de eso tuvo un ascenso, como para que tengamos en cuenta qué fue lo que sucedió en el gobierno provincial. Sí, no, quería decir también que esto generó una interna en la coalición de gobierno Cambiemos, porque Ernesto Sanz salió a apoyar a Rubinstein y a solidarizarse con él. Claro, y Silvia Ortenato hace un rato también tuiteó que ella celebraba mucho el protocolo a la mañana y que esperaba que no hubiera marcha atrás. Marcha atrás. Estefi ahora me va a contar qué va a pasar con Rubinstein, el secretario de Salud, pero Alcira, ¿cómo ves esto? Digo, mirá, ¿qué tipo de derecha ves al gobierno? No, mirá, yo creo que es una derecha, como diría mi viejo, tilinga, ¿no? Es decir, muy poco consistente, ¿no? Muy que se deja llevar, sobre todo por las modas. Hay cosas en las cuales no tiene duda, la especulación financiera, el aumento de las tarifas en función de sus amigos, sea Juan Carlos, el presidente de Shell o su amigo Nikita Pucco. Claro, eso lo tiene clarísimo. Ahora, cuando él se hace el moderno y larga y permite el debate sobre la legalización, ahí medio empezó a trastabillar, porque hubo sectores dentro del Frente por el Cambio que tuvieron muy buenas posiciones. Sí. Bueno, aparte, sí. Pero lo que te quiero decir es, no tiene consistencia en sus formulaciones. La onda viene por este lado, entonces me plantó en esto. Eso genera contradicciones, muy poca consistencia, en una situación que es muy dramática. No, y que aparte políticamente está en baja Macri, al menos en la coalición Cambiemos, estuvo en baja en un momento, entonces por eso se despierta esta interna. ¿Qué puede pasar con el secretario de Salud? Bueno, lo que me dijeron esta tarde es que hubo rumores de todo tipo, que le habían pedido la renuncia. Desde el entorno de Rubinstein no dicen nada, están completamente callados. Lo que sí dijeron desde el Ministerio de Desarrollo Social es que es casi un hecho que cuando se publique la marcha atrás, que eso va a suceder mañana, a través de una resolución ministerial a la cual le van a poner que se da de marcha atrás a la resolución ministerial en la cual se actualizó el protocolo de aborto no punible. Cuando eso suceda, medio que está disponible, descartan desde el Ministerio de Desarrollo Social la renuncia de Rubinstein. Cuando lo vea publicado se va a ir, eso es lo que dicen desde el Ministerio de Desarrollo Social. Habrá que ver, porque, insisto, desde el entorno de Rubinstein no están diciendo nada en este momento. Por ahí le dicen que se vaya 20 días antes. Veremos lo que pasa mañana. En un rato tenemos un montón, pero acaba de llamar y mandar un mensaje como siempre Mike. Y bueno, acá cumplimos en pasar el mensaje. A ver lo que dice Mike. Buenas noches, Darío. La verdad, desde la oposición vemos con mucha preocupación cómo Alberto Fernández está promoviendo el aborto. Yo no tengo dudas de que quiere convertirnos en Bolivia. Miren, ¿qué falta? Que ponga una huaypala en la bandera argentina. Huaypala. Cuidado, muchachos, que arranca con el aborto y no sabemos dónde termina. Miren, puede terminar expropiando terrenos, nacionalizando las fuerzas de producción o estatizando la venta de autos 0 kilómetro. Miren, hay un proyecto en que están trabajando Máximo Kirchner, Guado de Pedro y Axel Kicillof.
Y es que el único auto permitido para andar por Argentina va a ser el Ford Ka. Cuidado, muchachos, cuidado. Esto ya lo vimos con Stalin. Miren por la libertad y vienen por la propiedad privada. Pero no se preocupen, que como en Bolivia, Cristo vence. Lo que pasa que me estoy volviendo vago, por lo menos algo hago. Me parece que me estoy acostumbrando a la vida del relajo. Y a partir del 10 de diciembre Macri, bueno, va a poder tomarse todas las vacaciones que quiera, efectivamente, pero hasta ahora estás obsesionado un poco con las vacaciones. Yo de Macri. obsesionado para nada. No, está bien, estás investigando. Está obsesionado ¿no? es el Mentira, presidente, Darío. 149 días de vacaciones desde que asumió. Si querés te lo comparto. Me encanta. En unas placas que tenemos preparadas para detallar Dale. las vacaciones del presidente. Mirá, 149 días desde que asumió, 37 días de descanso por año promedio, o sea que más de un mes por año. Y ahora en la siguiente placa algunos datos muy particulares, como por ejemplo, en el 2015 7 días, vos decís qué poquito, pero asumió el 10 de diciembre, Darío, el 10 de diciembre, 7 días. Ya en diciembre pegó 7 días de vacaciones. 2016 33 días, 36 días en el 2017, 2018 34, y me animo a decir que en el 2019 ya 39 días. No creo que vaya a tener más días de vacaciones de acá al 10, me imagino. No hay ningún fin de semana largo. No, lo que igual me gusta es que se las toma en serio, se va a lugares lindos por lo general, se va, no es que se queda laburando acá o se queda un fin de... Bueno, estás con este tema. Preparamos un informe con la producción, si te parece, Darío. A ver... ¿Qué pasa? Que me estoy volviendo vago, por lo menos algo hago. Me parece que me estoy acostumbrando a la vida del relajo. ¿Cómo está Macri? ¿Cómo lo ve? Agotado de trabajo, trabajando fines de semana, muchas horas por día. Es tremendo. Tantas vacaciones cuando la mayoría de la gente no se puede tomar. ¿Te parece bien que se tomen esa cantidad de vacaciones? Ojalá todos los trabajadores tuviéramos la posibilidad de tomarnos arriba de 40 días de vacaciones por año. No solo el tema de las vacaciones, todo mal. En realidad opino que está todo mal. Yo que él me tomaba 6 meses. Al final todavía no llegan las inversiones. Darle el manejo del país a un empresario es como poner al lobo que te cuide las ovejas. Estamos re mal, entonces es imposible que el presidente se vaya de vacaciones. Un poco mal, porque hay tanta gente que la está pasando mal. No me parece bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos. Decirle que cuando vuelva de un viaje nunca diga, ay, estoy cansado, no dormí. Un presidente no dice eso. Si yo fuera presidente y tengo un país en las condiciones que está ahora, que la gente está muy, muy preocupada y muy alerta, yo no me voy de vacaciones. ¿Por qué crees que él dice que no entiende las críticas hacia sus vacaciones? ¿Cómo recibe las críticas o cómo vive las críticas respecto a que el presidente se tome vacaciones? La verdad que no las entiendo. Uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión. No entiende porque lo dice de la boca para afuera. Él es empresario y sabe muy bien que él no le daría más de 15 días de vacaciones a ningún empleado, así que él sabe muy bien por qué son las críticas. Y cuando él dice... Feliz año, feliz 2019 para todos y a trabajar mucho. ¿Y qué no vamos a trabajar si está matando las pilas? Hay que trabajar sábados y domingos. Hay que trabajar sábados y domingos. Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y nosotros, los que nos toca conducir desde la política, tenemos más responsabilidad. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que tener un compromiso en serio con ir reduciendo el ausentismo. Con estos niveles de ausentismo no somos un país viable. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Reconocer la importancia de la cultura del trabajo, porque desde ahí es que vamos a progresar, ¿no es cierto? Trabajando, en trabajo. También ahí, revertir todos estos años de pérdida de cultura del trabajo. Entendiendo que cuando no cumple, que cuando hace trampa el sistema
cuando fuerza un ausentismo, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos. Qué fácil que era para mí irnos todos de vacaciones. Siempre vivo de vacaciones. Bueno, Mauricio, que tenga buen viaje, ¿no? El lunes se va unos días a descansar. Sí, me voy a descansar de mí mismo. Como se vive acá, la política tan agresiva desgasta mucho. Desgaste de la convivencia. ¿Pero qué convivencia si no estás nunca acá? No estás nunca acá. Tienes más vacaciones que el presidente, no estás nunca en mi casa. Bien, el informe es todo de Lautaro Maislin, no tiene nada que ver el resto de los que trabajamos en este canal, pero aparte le dimos el derecho a réplica al afectado, no sé qué te parece, Lautaro, ¿por qué escribió Mauricio? ¿Qué? ¿Hay mensaje de Mauricio? Hay mensaje de Mauricio. ¿Va a contestar esto? Y va a contestar sobre las vacaciones, a ver qué dice. A ver. Hola argentinos, soy Mauricio, el que te aumentó los servicios. Bueno, quiero que sepan que como principal figura de la oposición, me espantan los números de inflación y de pobreza que veo. ¿A dónde está el presidente? ¿Sigue de viaje en México con su amiguito López Obrador? Debería darnos vergüenza. Es el presidente y se hace el sota con todo. Es realmente insólito. Ya lo votaron, así que bueno, ahora que gobierna, ¿no? Háganse cargo de algo, por lo menos, ¿no? Otro tema, las vacaciones. Quiero que sepan que estoy bien, estoy muy bien y muy repuesto y descansado después de jugar al golf en Córdoba y estoy, bueno, juntando energías para hacer una gran oposición, eso es lo que quiero hacer, una gran oposición. Así que bueno, un saludo muy grande a todos y no se olviden, que no se inunda más. Qué grande Pesqui ahí. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema y sumamos a Fortunato Malimachi, él es del CONICET y director de este informe que tanto dio que hablar estos días sobre creencias religiosas. Vamos a dejarlo a él hablar, a él contarnos, pero vamos a participar todos porque aparte impacta en los otros temas de salud pública que estábamos charlando. Fortunato, gracias por venir. Y bueno, primera pregunta directamente, ¿qué se vio en este informe, sobre todo con las creencias religiosas y la salud pública? Bueno, primero, este es un equipo en el CONICET de varios investigadores, varias personas que son becarias y con un apoyo muy grande de distintas universidades de todo el país. Lo que se vio es cómo se van transformando las creencias. Hicimos una primera encuesta en el 2008 y ahora en el 2019 que nos permite comparar y cómo esas transformaciones de las creencias van mostrando también distintas prácticas, distintas sociabilidades y distintas maneras de comportarse en el ámbito de lo privado, en el ámbito público, en los ámbitos familiares y sobre todo ver que el catolicismo viene disminuyendo fuertemente su presencia en la sociedad argentina, de un 76% a un 62%, que sigue manteniéndose y ahora en presencia en todo el territorio de la Argentina el mundo evangélico, que tenía unos 9%, casi a 15%, y a su vez, que también es importante en esta encuesta, nos empieza a parecer que en la sociedad argentina hay casi un 20% de sus habitantes que comienzan a decir que no tienen religión. Una vez que yo le digo esto, me parece importantísimo para nosotros no esencializar. Es decir, hay muchos tipos de católicos, muchos tipos de evangélicos y muchos tipos de las maneras las personas dicen de no tener religión. Digo esto porque los últimos días o los últimos meses, con acontecimientos que pasan en nuestro país o en otro país, se estigmatizan algunos grupos y algunas maneras de creer. Sí. Esta encuesta le va a mostrar a ustedes que esa diversidad de catolicismo se expresa según clase social, según edad, según región. Los evangelismos son distintos de aquellos que vienen de la larga tradición de la Reforma, de los últimos de los pentecostales, que al interior de los pentecostales hay gente que está más preocupada por la política, pero otros están más preocupadas por las políticas de cercanía, la droga, dramas familiares, la pobreza, los comedores. Y entonces nos parece mostrarlo esto, que la sociedad argentina lo conozca y al conocerlo ver qué políticas democráticas nos damos. Porque recién ustedes hablaban del aborto y acá otra vez vemos, así igual que en el 2008, una enorme mayoría de creyentes
están de acuerdo en despenalizar el aborto. De hecho, eso es algo que salió de la encuesta también, No solo sale esto, sino que el núcleo duro de ese 17-18% de 2008 se mantiene. Pero avanza muchísimo, muchísimo más aquellas personas que empiezan a decidir que la mujer tiene que decidir sobre su propio cuerpo. Y eso cruza a católicos, a evangélicos y por supuesto que la mayoría de los sin religión apuestan. Pero déjame decirte, al mismo tiempo empieza a aparecer en esta encuesta, y ya un poco más fuerte que la vez pasada, que hay 60 y pico % de la población que no quiere más migrantes en Argentina. Hay más de 60% que dicen que no más planes sociales y un 51% que dice pena de muerte en la Argentina. Hay de todo ahí, cómo avanza fuerte lo ideologizado. Pero quiere decir entonces que hay núcleos de creencias dando vuelta. Que si uno supone que fulano de tal, por ser esto, por ser lo otro, es progresista en todo, nos vamos a equivocar. Claro, déjame entonces preguntarle a Ana, que escribió este libro que tiene Steffi, Ahí Somos Belén, que atraviesa mucho de esto, porque el aborto atraviesa lo que tiene que ver con la salud pública, con la religión, y sobre todo en buenas partes del país, donde supongo que esas encuestas que variarán por ahí los porcentajes, ¿no? Pero bueno, Ana, ¿con qué te encontraste con este libro y con un poco de lo que hablábamos acá, de las creencias religiosas? Cuento brevemente de qué se trata, que es el caso de una chica que con un nombre ficticio, Belén, que en el 2014 fue a un hospital público en Tucumán porque tenía dolor de panza, le diagnosticaron abdomen agudo, que es lo que ponen cuando uno tiene gastritis o apendicitis, qué sé yo. A las 2 horas se dieron cuenta los médicos y ella, que en realidad está embarazada y estaba teniendo un aborto espontáneo, la someten a una cirugía. Cuando sale, está rodeada de policías, la acusan de asesinato, queda detenida en el hospital y de ahí va a la cárcel. Nadie se enteró del caso hasta que, por casualidad, una abogada feminista, Soledad Deza, cuando ya llevaba 2 años y medio presa, se entera que hay una chica presa por aborto espontáneo y gracias al trabajo jurídico y coordinado con todo el movimiento de mujeres, en 3 meses logran liberarla y 6 meses después la Corte Suprema de Tucumán dice, sí, la absuelve, dice es una barbaridad todo lo que vivió Belén. Pero bueno, eso para hablar del caso. Lo que fue el caso, claro. Y en relación a lo que dice Fortunato, me parece súper interesante lo que plantea, porque es un debate, el debate de fondo me parece que tenemos que dar es el de la democracia y los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y eso atraviesa todas las creencias realmente. Y dentro de los grupos religiosos, no todos se comportan de la misma manera. A mí me llamó mucho la atención de esa encuesta que hay como una transferencia del catolicismo a los evangélicos. Y sí hay grupos evangélicos que no son todos, que, por decirlo de alguna manera, están jugando sucio en la democracia, que se vio su comportamiento ya en el debate en el Senado, porque muchos senadores, los que estuvimos hablando, conocíamos los despachos, los senadores, estaban de acuerdo con legalizar el aborto, pero decían, después no tengo plata para mi campaña en la provincia. O sea, acá hubo... sí, un lobby importante, Un obviamente. lobby, pero ya cruzado con, digamos, lo ilegítimo, por no decir delincuencia. No, claro, vayamos un poquito más allá, antes de preguntarle a Alcira qué opina de esto, porque tiene que ver con esta investigación exclusiva que hizo para esto, recién empieza Estefanía Pozo, sobre lo que viene y lo que deja Macri, esta herencia económica de que tanto hablamos, pero también en salud deja, bueno, un bache importante y sobre todo con los datos que tienen que ver con vacunas. Estefi, contanos un poquito qué es para después seguir charlando y ver si también lo enlazamos con lo que veníamos hablando. Bueno, podemos decir el último ajuste de Macri, que por suerte no se va a votar positivamente. Esto está en el presupuesto 2020. Hay una reducción de al menos 30% en algunas de estas vacunas. BCG, pentavalente, Sabin, triple viral, hepatitis B, triple bacteriana celular y hepatitis A. 30% las dosis. En 2019 se habían comprado alrededor de 700.000 vacunas, que es lo que más o menos se calcula que son los nacimientos, y para 2020 en la previsión de compra de vacunas había bajado a 490.000. Esto tiene que ver particularmente con vacunas. Si mirás el resto de las partidas de salud, también ves una fuerte reducción. En el caso de métodos anticonceptivos en el programa de salud
salud sexual y reproductiva, 18% menos, entrega de preservativos, 18% menos. Por ejemplo, para educación sexual integral, una caída en términos reales del 53%. Fuerte ahí, Fortunato, ¿te parece que todas las campañas que hubo, bueno, un poco lo que decía Ana en el tema de la interrupción legal del embarazo, pero en todas las áreas hubo campañas también atravesadas por distintos intereses? ¿Te parece que en Argentina se está cambiando o está presionando fuerte cierta parte de esa ideología, por decirlo de alguna manera? No creo, porque la mayoría después en nuestra encuesta, cuando preguntamos qué votan, y votan igual que vota la mayoría de los argentinos. Es decir, el voto fue tanto al partido oficialista como a la oposición. Hay frentes peronistas evangélicos, frentes macristas evangélicos y o católicos. Vemos el Papa, que en esta encuesta discutimos mucho estos últimos años con muchos colegas a la hora de preguntarle si tiene algo que ver con la religiosidad de los argentinos. La enorme mayoría, el 90%, dice que no incide absolutamente en nada. Quiere decir que a mí me gustaría, como ella dice, ver el tema más político, más económico. Creer que los grupos religiosos deciden en nuestro país, o en el Brasil, o en Bolivia, o en Estados Unidos, es de un infantilismo muy grande. Me das un pie perfecto para lo que trajo Ana también, Anita, sobre Bolivia, porque ahí también el propio Evo Morales denunciaba un golpe racista y hablaba de lo que decía Fortunato recién, pero primero antes, ahora sí, te pateé 2 veces al CIR allá, perdóname, ahí vengo, pero la verdad que si no hubiese sido por las redes sociales no nos enterábamos mucho de lo que está pasando en Bolivia, de lo que sigue pasando en Bolivia y de lo que los medios tradicionales callan. Claro, por eso lo titulamos, que justamente las redes sociales están actuando como medios de comunicación, haciendo lo que los medios de comunicación bolivianos no están haciendo y a los extranjeros no dejaron hacer porque a muchos nos echaron, como ocurrió en el caso de C5N. Lo que está ocurriendo justamente es que los videos que no se comparten, la masacre que está ocurriendo allá, se ve en las redes sociales, sobre todo en Twitter uno entra muy fácil con el hashtag Bolivia. En el primer caso que les quiero mostrar, se trata justamente de la masacre. Le voy a mostrar un tuit de una periodista que decidió ir por su cuenta a cubrir solamente la cuestión en Bolivia y también se acercó a Chile, donde dice: vivimos en un momento donde tenemos que publicar fotos y videos de muertos, heridos, funerales y personas desmayándose del dolor de ver partir a sus seres amados para hacer un llamado, para parar esta masacre fascista que parece no tener fin. Si pasamos a lo siguiente, vamos a ver el video, que justamente lo que se ve es a un padre o a un familiar llorando a quien estaba muerto ahí al lado en la masacre de Sencata, que esto ocurrió en la capilla del barrio 25 de julio. Ahí vemos el video. Esto es uno de los videos que no pasaron en los medios tradicionales. Por supuesto que allá les voy a mostrar justamente este tipo de videos no se mostraron, pero además no se habla ni de masacre ni de nada, solamente se habla de enfrentamientos. Ahí, bueno, ahora sí, Alcira, yo te dije que íbamos a hablar de Bolivia y la verdad que todos los temas que hablamos hoy, la presión económica, también la ideología, hubo mucho de esto, la presidenta de facto de Bolivia llegando con la Biblia. Antes de eso, con referencia a lo que se estaba hablando, yo creo que además de la cosa religiosa está el cruce social, porque evidentemente gran parte de los abortos clandestinos que tienen resultados dramáticos se producen en sectores de bajos recursos. Y yo creo que esta caída del 30% en las vacunas para polio y demás, creo que también para sarampión, los sectores en los que pesa son los sectores de menores recursos, Claro, son los más golpeados. En los privados está. Y en general los sectores más acomodados tienen posibilidades de, por cobertura o no, de cubrir a sus chicos. Yo creo que esto forma parte de una mentalidad absolutamente racista, no explicitada, pero actuada. Claro. Digamos, ¿no? Es decir... Menos explicitada que en Bolivia. No, claro, menos explicitada, pero igualmente sentida. Cuando la gobernadora Vidal decía que es un desperdicio invertir en las universidades del conurbano, porque nosotros todos sabemos que los pobres no van a la universidad. Es como un racismo naturalizado. En Bolivia es profundamente grosero, además es ancestral y ha adquirido en estos momentos niveles ya rozando el fascismo y demás, ¿no? Fuerte lo que se estuvo viendo. ¿Qué ves así conciso? Igual estuvimos charlando. Mira, por atrás de esto está, que te decía, los Estados Unidos y el litio, que está asustando.
con el calentamiento global, como consecuencia del calentamiento global, antes de 20 años vas a presenciar una reconversión energética, dejando de lado paulatinamente los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Y el crecimiento bastante acelerado de las energías renovables, solar, eólica, y sobre todo un cambio del parque automotriz hacia vehículos eléctricos. Todo eso va a requerir miles de millones de baterías eléctricas que se hacen con litio. El mayor yacimiento del mundo de litio está en la zona Argentina, Chile y Bolivia. Bolivia tiene el 70% de eso. Lo repasamos la semana pasada, cómo está creciendo. Con un detalle. Mientras en Argentina y en Chile está siendo explotado por empresas privadas que lo exportan como materia prima, el proyecto de Morales será hacer, y fue iniciando, ya tomó pasos, empresas mixtas con Alemania y con China para producir baterías. Con lo cual Estados Unidos, que no tiene litio, bien, por lo menos en la cantidad, ¿te lo imaginás dentro de 15 años comprándole a Bolivia miles de millones de baterías fabricadas por bolivianos y chinos? Casi comprando Bolivia también. Un avance muy importante de los evangélicos también, que veníamos charlando, lo que se vio en Brasil, lo que decía Fortunato, ahora en un rato charlamos, pero Lauti, ayúdanos a cortar un poquito con un informe que preparaste esta semana. Sí, estuvimos de rotation con nuestro camarógrafo Emiliano Durso en una entrega de premios y pudimos hablar largamente y tendidamente con Alejandro Fantino, analizó la situación del país, lo que espera del próximo gobierno y algunas otras cuestiones. Veamos y después seguimos charlando acá. ¿Cuáles son las expectativas para...? Lamento mucho lo que te pasó. Y te doy no sé si te sirve, pero te doy claro, cómo no. Repudio profundamente lo que te pasó. No está bueno para nada. ¿Qué balance haces de estos 3 años y medio, 4 de gestión de Mauricio Macri? Los mismos que seguramente harás vos y que hacen la mayoría de la gente. Esperaba más y mira, está bueno me lo preguntes, porque yo lo conocía, no solamente a él, conocía a mucha gente, laburó con él de la época de Boca. Cuando llegaron a Boca yo tenía 29, 30 años. Y él, Andrés Ibarra, todo un grupo de gente que por ahí fueron segundas y terceras líneas, que en Boca estaba muy mal y empezaron como a buscarla y la terminaron encontrando. Fueron al principio años muy malos, ya sé que no se puede comparar, por favor, no me tomes la comparación de Boca con el país porque no se puede comparar, pero queda absolutamente claro que no le encontraron la vuelta, las cosas terminaron muy mal, hicieron un mal gobierno, definitivamente desde lo económico fue un mal gobierno, o sea, están los números, eso no es interpretativo. Después hay algunas cosas que podrás decir, bueno, esto me gustó un poco más, y me preguntás qué. Por ahí en algunas cuestiones de trámites, algunas cuestiones de documentación, algunas cuestiones de pronto hacer un poquito menos burocrático algunas cosas, creo que lo hicieron bien. Pero después a nivel económico, que es lo que más importa a todo el mundo, está claro, tanto lo ves vos como lo veo yo, como lo ve cualquiera, que no fue bueno. ¿Te animás a ponerle un puntaje del 1 al 10? Sí, le pondría entre un 3 y un 4. ¿Aprobado? 3 no es aprobado. Si me apurás, en lo económico, que es de lo que estamos hablando, le pondría un 3. Me tocó dar clases en una época, un humilde lugar de periodismo deportivo y no te mataban las notas. Si me decís y me apurabas, capaz te miraba y te ponía un 4. En este caso no puedo, me quedo en 3. Este gobierno habla mucho de una pesada herencia. ¿Qué herencia recibe el gobierno que viene? Alberto recibe un gobierno muy incómodo. Te voy a decir por qué. Cuando llega Macri, había un montón de cosas que estaban mal en los números, en lo macro, cuestiones que no cerraban en el Estado, pero Argentina no tenía muchos vencimientos de deuda en lo que venía. Y lo más preocupante ahora es que tiene mucho vencimiento de deuda. Entonces, si vos me decís a mí qué es cómodo y cuál era más cómodo, y te diría que era más cómodo en ese caso el país que había recibido Macri, por lo menos con los vencimientos de deuda. Ahora, si no renegociamos, si no nos ponemos de acuerdo con esta gente, tenemos no sé cuánto, creo que 10, 15 mil palos ya de entrada en los primeros 3 meses. Tenemos poca guita en el Banco Central, entonces está bravo. El jueves 30 de enero, sumate a la Saga en Fondo. Categorías participativa y competitiva. Inscribite en vueltaasanjuan.org.
Bien, ahí en un rato vamos a seguir, les decía, con lo de creencias religiosas, porque atravesó muy fuerte toda la región y toda la Argentina también, pero queríamos irnos a la tanda con uno más de los videos que mostraba Anita, que no se ven en los medios de Bolivia y que vimos acá. Así es el pedido de un médico que está en el Alto, que bueno, que justamente lo que cuenta es que se le murieron varias personas en sus brazos y que, bueno, que necesitan ayuda, pero véanlo ustedes. Este masacre. La gente está muriendo harto acá. Después van a decir que somos vandalismo. Yo no soy vandalismo. Soy un personal de salud que me he quedado acá para ayudar a mi gente. Esta es mi primera gente que estoy sacándoles, los que han muerto en mis brazos. Da pena. Tanta pena ver morir a una gente con bala en el pecho, con bala en la cabeza. Da pena ver sus brazos destruidos. Realmente da pena mucho. Les pido a la Cruz Roja Internacional que venga. Me parece que aquí en Bolivia no tenemos Cruz Roja. Muchas gracias. Ya, doctor, dale como fuerza en este centro. Eso es. A ver, hermana. Bien, la noticia que nos acaba de llegar es que ese médico que veían recién denunciando esto, se lo acaban de llegar detenido. Y eso es parte de lo que estamos mostrando estos días, que quienes muestran, quienes exponen lo que está pasando en Bolivia, tienen repercusiones muy graves. No sé si lo tenemos el video ya, si no lo vemos después de la tanda, pero esto es lo que está pasando en Bolivia. A la vuelta de la tanda lo mostramos y seguimos charlando con la mesa.